Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Ministerio Embajadores del Reino, bajo la cobertura de Iglesia Rey de Reyes Jalapa, presenta el programa Giro 180 grados, con palabra de Dios, oración y testimonios que impactarán tu vida, bajo la conducción de su productor y fundador, Walter Sicán. Bienvenidos a Giro 180 grados. Sean todos bienvenidos a su programa Giro 180 grados. Es un gusto, es un placer, es un privilegio el poder estar acá hoy frente a ustedes. La verdad es que hoy me encuentro contento, me encuentro motivado, me encuentro alegre, me encuentro bendecido de parte de Dios, y espero en el nombre de Jesucristo que usted también. Yo en este momento transfiero toda esa alegría, esa bendición, todo ese sentimiento de amor que se encuentra acá hoy conmigo, hasta ahí donde usted se encuentra. Hasta ahí donde usted se encuentra, en la situación que usted se encuentre hoy. Quiero decirle de que hay solución para su problema. Quiero decirle que hay solución para todo aquello que usted pueda estar atravesando hoy. Y a pesar y aparte que hay solución, déjeme decirle que eso que usted está viviendo el día de hoy tiene un propósito en el Señor. Tiene un propósito en Dios para lograr un objetivo específico. Entonces hoy sea bienvenido a su programa Giro 180 grados. Quiero contarle que en este programa vamos a estar hablando referente a situaciones, a algo que ninguno estamos ajenos a ellas, yo sé que todos aquellos que me ven en este momento y que luego van a poder ver la réplica de este programa, van a saber y van a entender que ninguno está apartado o lejos de esto que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las necesidades. Hoy vamos a hablar de esas benditas necesidades, de esas benditas situaciones que nos ocurren en el día tras día, que nos pasan en determinados momentos de nuestra vida, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ya sea donde tú te puedas encontrar, en la familia, en tu negocio, en tu empresa. Hay situaciones que se manifiestan como una necesidad. Hay situaciones que necesitan la intervención del Dios Todopoderoso. Entonces, en esta noche te invito a que podamos orar por un momento para poder pedir el auxilio del poderoso Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio que me concedes de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque aquel día tú tuviste misericordia de mí y me sacaste, Señor, de ese mundo, de ese lodo, de ese fango, Señor, en el que yo me encontraba. Metido ahí en la tristeza, en la soledad, en la amargura, en todas esas situaciones que aquejan al alma y al espíritu, Señor. Gracias, mil gracias, Señor. Quiero pedirte que en este momento seas propicio a mí y puedas permitir que tu maravilloso Espíritu Santo me guíe, me muestre, me ilumine, me dé la revelación, me dé las estrategias y la didáctica para poder transferir y enseñar tu palabra, y que cree el impacto que tú quieres en todos aquellos que nos están viendo en este momento, que sea el entender y el conocer que tú estás ahí con ellos a cada momento de su vida, y que todo aquello que nos pasa tiene un propósito y un objetivo dentro de este plan maravilloso que se llama salvación. Gracias, mi Dios. Amén. Entonces, amado, quiero decirte de que hoy vamos a hablar sobre esas benditas necesidades, sobre esas, muchos pueden decir, pero ¿cómo benditas? ¿Por qué benditas? Sí, cuando uno está pasando necesidad, no se siente muy bendecido, no se siente muy alegre, no se siente muy contento, no, pero hay algo. Yo quiero que vayamos a la palabra, y tú vamos a ir poco a poco ahí entendiendo, vamos a ir poco a poco mostrándote el por qué yo vengo y te digo hoy, bendita necesidad. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos, en su capítulo 5, en su versículo, vamos a iniciar desde el 21. Vamos a leer una pequeña porción acá, y dice, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús
en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella, para que ella sea salva y vivirá. Entonces quiero empezar, vamos a ir leyendo poco a poco del 21 hasta el 42 que termina este capítulo, para poder ir hablando algo de lo que pasó aquí, de esta escena, pues esta escena dura, esta escena que puede parecer impactante, de que, como les digo, muchos hemos pasado por situaciones difíciles, muchos, ¿sí? Pero esto que le pasó a Jairo precisamente, que habla aquí, la palabra es que vino a él, dice, a Jairo se le presentó una situación difícil en su casa. A Jairo se le presentó una situación en la cual él, dice acá la palabra de Dios, vino a él uno de los principales de la sinagoga. Jairo se le presentó una situación la cual escapaba de sus manos. A Jairo se le presentó una situación acá la cual él no podía solucionar, siendo aún un principal de la sinagoga, siendo aún alguien con un rango alto espiritual, con un cargo espiritual dentro de la sinagoga. Esta situación, esta necesidad, no la podía él solventar. Esto que se le presentó a él no podía con sus propios medios solucionarlo. Entonces fue necesario ir en busca de aquel que todo lo puede. Ir en busca de aquel que dice la palabra, que si estamos con él, todo es posible. Que si le creemos a él, todo es posible. Entonces Jairo se le presentó una situación difícil. Por eso te decía al principio, yo no sé qué situación tú estás viviendo. Yo no sé qué necesidad tú estás pasando en esta hora. Puede ser que tú me estés viendo en esta hora y puedes estar postrado en una cama. Puedes estar empantanado, sumido en un vicio del cual tú crees que no puedes salir. O puedes estar ahí envuelto en un pecado del cual tú dices, yo de aquí no puedo salir. Pero déjame decirte que ahí donde tus fuerzas ya no pueden, que ahí donde la situación se torna difícil, que ahí en ese momento cuando se presenta esta necesidad y tú y yo no podemos, hay alguien que sí puede y se llama Jesús. Hay alguien en el cual tenemos que ir y buscar. Hay alguien al cual tenemos que buscarle, porque sabemos, aún con nuestro conocimiento, aún con el nivel espiritual que tú y yo podemos tener, que puede ser alto, bajo, intermedio o demasiado alto, pero hay situaciones las cuales, te puedo decir, nos obligan a buscar el rostro de Dios. ¿Cómo? En humillación. Veamos acá. Vino uno de los principales de la sinagoga, o sea, este no era cualquiera. Este personaje no era cualquiera, era alguien reconocido ante la sociedad, era alguien reconocido dentro de la estructura religiosa de ese momento. Él era alguien que cualquiera que lo hubiera identificado. Oh, es Jairo. Oh, ahí va Jairo. Cualquiera que se hubiera percatado que él estaba ahí lo iba a reconocer. Cualquiera lo iba a reconocer. Llamado Jairo. Luego que lo vio, se postró a sus pies. Dice, y vino uno de los principales. Aquí está un punto importante. Primero nosotros tenemos que, cuando nos encontremos en situaciones difíciles, tenemos que reconocer que hay situaciones que escapan de nuestras habilidades, de nuestro potencial, de todo aquello que Dios nos ha dotado. Hay situaciones que escapan. Entonces dice, y vino. El vino quiere decir que accionó. Es un verbo de accionar. Él fue y buscó. Entonces él entendió y comprendió que él no podía con esta situación que se le estaba presentando y accionó. Yo te invito a que hoy reconozcas y entiendas, por favor, que tú no puedes con esa situación, que tú puedes decir, no, yo solo me metí en estas cosas, como decimos aquí en Buen Chapín, yo solo me metí en estas cosas y yo solo voy a salir. Yo solo me problemé, yo solo me conseguí esta situación, yo voy a salir. ¿Sí? Entonces, déjame decirte que lo primero que tienes que hacer es reconocer que sola no puedes. Que sola no puedes.
Entonces, hay que accionar. Lo primero acá es accionar. Yo no sé en qué condición tú te encuentras. Lo primero que tienes que hacer es accionar. Levantarte del lugar en el que estás y permitir que venga un momento de lucidez a tu mente en medio del tormento y de la situación que puedas estar pasando. Y entender que solo no puedes, que tienes que levantarte, que tienes que ir en pos de alguien mayor, que tienes que ir en pos a buscar a alguien que estoy seguro que no te va a defraudar. Y ese se llama Jesús. Bueno, sigamos. Y se postró a sus pies como señal de autoridad máxima. En ese momento, él, con esa actitud de postrarse, reconoció que el que estaba frente a él era mayor que él. Solo con él, sin necesidad de venir él y decirle: hey, Jesús, yo sé, yo entiendo, tú eres Jesús, yo soy fulano, yo soy el principal de la sinagoga. No, solo con la actitud. Una actitud dice más que 1000 palabras. Solo con esa actitud que él tuvo de reconocer que ante él estaba alguien mayor en el mundo espiritual. Y él era Jesús. Y Jesús está con nosotros a cada momento. Allí donde tú te encuentras, allí donde tú estás en esa situación difícil, ahí a la par tuya está Jesús. Ahí a la par tuya está el Padre de amor que te puede ayudar. Ahí a la par tuya está el poderoso, glorioso y maravilloso Espíritu Santo que te puede ayudar. Lo único que tienes que hacer es reconocer que solo, que sola no puedes. Reconocer y postrarte. Entender con una señal de humillación y decir: Dios, Padre, Jesús, Espíritu Santo, como tú quieras decirle, ayúdame. Solo, sola no puedo. Hay momentos difíciles en la vida. Tal vez tú estás pasando alguno de ellos en este momento. Hay momentos duros, hay momentos difíciles en los que necesitamos reconocer que solo no podemos y que tenemos que ir en pos de alguien mayor que nosotros. Entonces, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Yo no sé cuánto tú has rogado por esta situación, para suplir esta necesidad, para que esta necesidad que tú tengas, para esto que tú precisas que se te sea solucionado, se solucione. Yo no sé a quién le has rogado. Tal vez has ido a rogarle al vecino, al amigo, a la amiga. Has ido en pos de personas que quieres que te ayuden, pero no has encontrado la solución. No has encontrado verdaderamente quien pueda suplir esa necesidad, quien pueda socorrerte de esa situación en la que tú te encuentras. Entonces él se postró y le rogaba mucho. ¿Por qué no dice la palabra solo y le rogó? No, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Acá a Jairo se le presentó una situación difícil, que tal vez muchos de los que me están viendo han pasado, que han tenido a sus hijos en brazos, enfermos, que han tenido a sus hijos, a sus familiares, postrados en la cama de un hospital, postrados en su cama, en la cama de su habitación, de su casa. Entonces, por un hijo se hace lo que sea. Por un hijo se hace lo que sea necesario hacer. Se invierte, se va, se camina, se ruega, se molesta, se tocan puertas a medianoche por un hijo que está enfermo. Entonces a Jairo se le presentó una situación difícil con su hija. Y él entendió que él no podía. Entonces le tocó que venir al Señor. Pero quiero ver algo acá. Dice: para que sea salva y vivirá. Hoy nosotros queremos vivir, pero no queremos el compromiso de la salvación. Queremos que el Señor nos dé buena vida, que te dé carros, que te dé casas, que te dé muchas cosas, que te dé trabajo, que te dé buena vida, que quieres vivir, pero no quieres ser salvo. ¿Por qué? Porque no quieres el compromiso. Porque no quieres el compromiso, el comprometerte con el Señor y decirle: yo te voy a seguir a pesar de las situaciones difíciles que me puedan estar pasando. Entonces, acá lo marca claro la palabra de Dios y dice: para que sea salva. Lo primero que tienes que hacer es buscar tu salvación. Buscar tu salvación y decirle: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Señor de mi vida. Perdona, Padre Santo, mis pecados, y te ofrezco la sangre de tu Hijo Jesucristo como pago por mis pecados. Hoy reconozco que tú eres Dios
y que solo no puedo. Entonces, cuando entras ahí al milagro de la salvación, empiezas a vivir una vida victoriosa. Nosotros a veces entendemos o se nos ha enseñado mal que tenemos que vivir bien, que tenemos que vivir cómodos y al final de nuestra vida buscar a Dios. Hay muchos que dicen allá afuera, no, yo estoy joven todavía. Yo estoy joven, no, todavía. Más después, ya cuando haya vivido, voy a buscar a Dios. Ya cuando haya vivido, ya cuando haya disfrutado, voy a buscar a Dios. Mentira. La palabra es que primero tenemos que ser salvos y luego vivir una vida plena en abundancia. La palabra de Dios dice que Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Pero ¿cómo es eso? A través de la salvación. Primero siendo salvos y luego después viviendo plenamente para Él. Pero veamos esto. Regresemos a la necesidad de Jairo. Regresemos a esa situación difícil que él estaba pasando en ese momento. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Yo sé que tal vez tú puedes estar pasando escasez, pobreza, crisis económica, la separación de tu matrimonio con tu esposo, con tu esposa. Yo no sé qué tú puedes estar pasando. Puede ser que estés pasando una separación, una muerte de un ser querido, una traición, una enfermedad, una crisis económica, una herida en tu corazón, en tu alma, o aquella persona que creíste que te iba a responder no te respondió. Pues déjame decirte que aquí está el que sí responde. Aquí está aquel que nunca se ha apartado de ti, que en el preciso momento que tú lo has necesitado, Él ha estado contigo, que en esa cama de hospital, en esa operación en la que tú estuviste, Él estuvo ahí contigo. En la situación difícil, cuando lloraste y lloraste sola, no creas, no lloraste solo, no lloraste sola, Él estuvo ahí recogiendo las lágrimas, recogiendo esas lágrimas en sus manos. Y Él se llama Jesús. Entonces, lo primero, ser salvo y luego vivir. Pero lo que me impacta acá es esto, el reconocer que no podemos solos. Muchas veces, mira, a ver, la necesidad no está, la necesidad o los problemas, las situaciones difíciles, no vienen a tu vida con la finalidad y el propósito de alejarte de Dios. Y muchos así lo toman. Muchos dicen, ahora que yo empecé a caminar en el Señor, ahora me vienen los problemas, ahora me viene esto, me viene el otro. No, yo mejor así no sigo. Yo mejor así no sigo. A mí no me dijeron que así era el Evangelio. A mí no me dijeron que así era esto de servir a Dios. A mí no me dijeron que así era esto de seguir a Dios. ¿Cómo es eso? Déjame decirte de que la necesidad, las situaciones difíciles, en vez de alejarte de Dios, están diseñadas para acercarte a Él. Todas aquellas personas que se acercaron a Jesús, era porque tenían una necesidad. Era porque necesitaban algo del Maestro, era porque necesitaban algo, ya sea una sanidad, ya sea algo específico, sanidad del alma, del espíritu o del cuerpo. Entonces todas las personas que dice la Biblia en los evangelios que se acercaron a Jesús, era porque necesitaban algo, era porque necesitaban que el Maestro les tocara. Entonces hoy no sé cuál sea tu situación. Lo repito nuevamente porque quiero dejar esto bien claro. No sé cuál sea tu situación. Esa situación no es para que te alejes de Dios, es para que te acerques a Dios. Es para que busques su rostro en intimidad. Es para que lo busques de madrugada, para que platiques con Él. Es para que le cuentes a Él tus problemas. Esa es el verdadero propósito y objetivo de que se te presenten situaciones difíciles en tu vida. Muchas veces nosotros caemos en depresión, en tristeza, en amargura, nos aislamos, nos alejamos de Dios. ¿Por qué se fue de la iglesia? Le preguntan, es que estaba pasando problemas. Pues cuando más tenías que estar. Es que estaba pasando una situación difícil en mi casa, es cuando más tenías que ir. Es que en mi familia es cuando más tenías que acercarte a Dios. Pero no, lo hacemos al contrario. Cuando vienen las situaciones difíciles nos alejamos de Dios. Nos alejamos de aquel que puede solucionar nuestros problemas. Nos alejamos de aquel que tiene el poder y la autoridad para solucionar la situación que tú estás pasando en este momento. Entonces hoy te digo, no te alejes de Dios. La necesidad, los problemas, la escasez, la tristeza, la amargura y la soledad no tienen que alejarte de Dios. Tienen que acercarte a Dios. Tienen que acercarte a ese Padre de amor que siempre está dispuesto para ayudarte, que siempre está dispuesto para socorrerte, para tomarte de la mano y no soltarte. Avancemos, hay algo importante acá. En el 5:24 dice, y fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaban. Fíjate, fue Jairo, Jesús fue con Jairo.
porque dice que le rogaba. Entonces el Señor Jesús accedió y fue con él y le seguía. Ahora yo digo esto, yo me pongo a pensar esto y por mi mente pasa la escena como que fuera una película. Jesús, ¿usted se imagina en el tremendo problema que se iba a meter Jairo por andar a la par de Jesús? Usted puede imaginarse lo que le iba a pasar a Jairo siendo un principal de la sinagoga, la estructura religiosa que en ese momento se había levantado en contra de Jesús. ¿Cómo cree usted que Jairo iba caminando a la par de Jesús? Y toda la gente reconociéndolo, toda la gente diciendo, ¡hey, ese es Jairo! Pero Jairo, y todos oyeron, porque dice que había gran multitud, y todos oyeron que Jairo le rogaba que fuera con él. Para aplicar la palabra hoy a nuestra vida, la podemos ejemplificar como aquella persona que tiene una necesidad. Que tiene una necesidad, como por ejemplo, podemos hablar, su marido, su esposo no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo y le revela, y le dice a esta mujer, tú tienes que orar y clamar por él. Tú tienes que orar y clamar, puede ser también un hijo. Pero quiero que botes todo lo que hay en ti. A Jairo le tocó que botar su orgullo, su nombre, su cargo. Le tocó que enfrentarse al qué dirán. ¿Por qué? Porque había algo más importante que él necesitaba solucionar: la vida de su hijo. Puede ser que en este momento hay algo más importante en tu vida, que es la salvación de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, la salvación de tu esposa. Pero esto, el caminar con Jesús, para que Él llegue a tu casa y haga el milagro, requiere que tú y yo botemos situaciones en nuestra vida, que hayan cambios de actitud en nuestra vida. Si tú eras de aquellas personas, de aquellas mujeres que no te sujetabas a tu esposo, tienes que empezar a sujetarte a tu esposo. Tienes que cambiar tu forma de hablar, tienes que cambiar tu lenguaje, tu forma de conducirte. Incluso tienes que pasar vergüenza. ¿Usted cree que Jairo no pasó vergüenza? Cuando yo puedo ver esto, cuando aquella mujer, seguimos el ejemplo del esposo, que necesita llegar al Señor, pero tú como esposa tienes que pasar ciertas situaciones para que él logre llegar al Señor. Tienes que cambiar ciertas actitudes. A Jairo le tocó que pasar vergüenza, botó el orgullo. Te van a ver, tienes que empezar a cambiar. Aquella persona que siempre peleaba, ya no va a pelear. Y te van a decir, bueno, ¿y qué pasó? Si usted no se dejaba de nadie. Eso es lo que Jairo estaba haciendo, botando todo aquello que lo identificaba a él. Pero ¿y qué pasó con usted? Si a usted no se le podía decir nada. Y ahora es que estoy caminando con Jesús. Qué tremendo. Es que estoy caminando con Jesús porque necesito que llegue a mi casa. ¿Qué no le dijeron a Jairo? Tocó que él reconocer y votar su autosuficiencia. Cuando todos tal vez le conocían que él era capaz de solucionar muchos problemas, y a muchos de los que andaban ahí le solucionó sus problemas, pero no pudo solucionar sus problemas, porque en sí el enfoque de que pasó acá era para que él empezara a botar todo eso de su vida, el orgullo, la vergüenza, la arrogancia. Y en la medida que tú y yo empecemos a caminar con el Señor, van a ir cambiando actitudes en nuestra vida. Jairo dice, y le seguía. Fue pues con él, o sea, caminó con él. En el caminar en Cristo tienes que ir botando situaciones en tu vida. Tienes que ir dejando cosas atrás. Tienes que ir dejando cosas que perdonar. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que cambiar tu carácter, tu temperamento, la forma de tratar a la gente. Tienes que botar tu autosuficiencia, tu orgullo, tu arrogancia. ¿Para qué? Para que las personas que estén al lado tuyo vean que realmente estás caminando con el Maestro. Entonces, ¿qué pasó por la cabeza de Jairo cuando él iba? Mucha gente lo miraba, se le quedaba viendo, pues este no es Jairo, es fulano, es sultano, es la autoridad. ¿Y qué hace con Jesús?
Entonces, este es el ejemplo, que tenemos que votar muchas cosas en nuestra vida si queremos que Jesús llegue a nuestro hogar y te haga el milagro. Tienes que dejar esa vida que estás llevando, tienes que cambiar. Yo no sé qué es lo que tienes que cambiar, yo no sé qué es lo que tienes que dejar atrás, pero a Jairo acá le tocó por un hijo, por una necesidad que se le presentó, por una crisis que se le presentó, por una situación difícil que se le presentó, y que él comprendió y que él entendió que él no podía solo, que él no podía con esto. Entonces dice la palabra, así le seguía la gran multitud. Entonces tenemos que votar. Caminar con el Jesús significa cambio de actitudes, cambio de lenguaje, de forma de tratar a la gente. Todos van a ver ahí tu humillación. Todos van a ver que te estás aparentemente humillando, pero estás cambiando, estás evolucionando, estás caminando con el Señor. Estás caminando. En una oportunidad el Señor Jesús se le presentó un joven rico, dice la palabra, y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y vino el Señor Jesús y le dijo: bueno, pues tienes que cumplir la ley. Y le mencionó la ley. Los primeros 5 mandamientos son referente a la ley y a la relación con Dios que tenemos que tener. Los primeros 5 mandamientos él estaba ready, estaba perfecto, él estaba ok. Pero cuando Jesús viene y le dice: yo estoy bien, yo desde pequeño he cumplido la ley, le dice. Pero ya cuando Jesús viene y le dice: ves, ok, está bien, pero ahora vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres y camina conmigo. Entonces ahí, cuando le destapó, cuando le abrió la otra parte de los 10 mandamientos que hablan referente a tu prójimo, del trato que tienes que tener con los que están a tu lado, no le pareció. Ahí fue el problema, ahí fue la situación difícil, donde lo que pasó acá fue que él tenía que empezar a cambiar y dar un testimonio ante todos los que estaban ahí. ¿Cómo está nuestro testimonio ante la sociedad? ¿Cómo te conocen la sociedad? Entonces acá fue importante esto, es necesario eso. Pero dice acá, seguimos avanzando, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero acá aparece en escena otro personaje, que también se le presenta una situación difícil, se le presentó una situación dura. Acá era un hombre principal, con renombre, con prestigio, con privilegio, reconocido. Pero acá también dice en el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ella tenía otra necesidad, ella tenía otra situación difícil. A ella se le presentó algo que también la obligó a acercarse al Señor, pero ella sufrió más de 12 años. El número 12 es un número de gobierno. La enfermedad se había posesionado, estaba gobernando su vida. Ya por completo ella ya no tenía nada más que esperar más que la muerte. Incluso lo vamos a ver más adelante, que ella no pidió salvación, ella no pidió sanidad, ella pidió salvación. Fíjate, dice, pero una mujer que desde hace 12 años padeció flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. A mí me gustan mucho los pasajes y estudiar la vida de Jesús y qué fue lo que hizo Jesús, porque acá muestra realmente cómo tiene que ser nuestro caminar y nuestro comportamiento en el Evangelio. Pues acá se presenta otra mujer, específicamente con una necesidad, ya no en alguien de su familia, ya no con una crisis económica, porque esa ya la había pasado. Dice la palabra que ella ya no tenía nada, dice la palabra que ella ya lo había perdido todo. Y todo es todo. Me imagino que solo andaba con la ropa que cargaba, era de ella nada más. Ya le había abandonado su familia, si tenía familia, no dice si tenía esposo, ya la había abandonado, ya la había dejado, ¿sí? Se le presentó una necesidad, se le presentó una situación difícil. Esta mujer, usted puede
por un momento analizar en qué condición se encontraba. Físicamente mal. Físicamente ella se encontraba mal, en una situación difícil, convaleciente, a punto de morir, 12 años de estar sangrando, de tener flujo. Esa mujer estaba anémica, delgada, demacrada, me imagino. Ya no tenía nada, iba a médicos y le iba peor. Yo no sé si tú estás pasando una situación ahorita similar. Vas donde el doctor y en vez de que la medicina te haga bien, te cae mal. Te la tomas y te daña de otra cosa. Supuestamente te quita una y te enfermas de otra cosa. Yo no sé si tú estás viviendo una situación así, pero sea cual sea tu situación, ya sea con un familiar, con un hijo, con una hija, con un esposo, con una esposa, con un padre, con una madre, yo no sé qué estás pasando, pero igual hay algo donde Dios puede intervenir en esa situación y Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Una oportunidad se le presentó un enfermo, un leproso creo, y le dijo, si tú quieres puedes curarme. Le dijo el Señor, quiero, le dijo. Entonces Dios quiere intervenir en tu vida. Dios quiere intervenir en tu vida. Es el anhelo de Él intervenir en tu vida. Pero tenemos que nosotros ceder ese espacio. Tenemos que hacer igual que Jairo, botar todo aquello, borrar toda la apariencia, quitarnos la máscara. Tenemos que dejar el nombre, el privilegio, el orgullo, la altivez para que el Señor Jesús pueda obrar en nosotros. Él quiere obrar, Él está ahí a la par tuya, pero necesita que reconozcas hoy que Él es el único que puede sacarte, que Él es el único que puede levantarte de esa cama. Tienes que hacer un compromiso y un pacto hoy con Él, que si Él te levanta de esa cama, de ese lugar, tú le vas a servir. Tú le vas a servir y tú vas a luchar en predicar el Evangelio de Dios, en que cuando la gente te vea un milagro en ti. Entonces dice la palabra, había sufrido mucho de médicos, gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Cuando oyó hablar de Jesús, aquí se repite nuevamente esta palabra, vino por detrás, vino. Tomó la decisión, accionó. Tal vez ella se encontraba en otro lugar, lejos de ahí, pero dijo, bueno, ahí dice, ¿cuál es esa bulla? Dicen que Jesús está ahí. Dice que Jesús vino, se bajó de la barca y va caminando. Entonces vino por detrás, pero lo que me impacta aquí es el vino, o sea, el accionar. El moverse, el querer salir de esa condición. O sea, primero tú tienes que accionar. Aquí en Dios es 50 y 50. Aquí en Dios tú accionas y Él reacciona. Tú accionas y Él reacciona. Porque Dios no es un Dios que solo se te queda viendo tu situación cuando tú le estás clamando. No, Dios es un Dios de que nosotros accionamos y Él reacciona cuando nosotros venimos a Él. Entonces ellos vinieron a Jesús, lo buscaron a Jesús. ¿Sí? Buscaron cómo suplir su necesidad. Entonces, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta historia ya se la saben. Porque decía, tuvo fe, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Es aquí lo que le digo. Esta mujer no andaba buscando sanidad. Esta mujer lo que ya estaba esperando era morirse, pero ella quería ser salva. Yo no sé, hay muchos que tal vez me están viendo, muchas que me están viendo, que ya no quieren vivir, que ya las situaciones difíciles en su vida, ya la situación se les puso roja, se les puso color de hormiga, ya no aguantan. La enfermedad, la escasez, la situación en el hogar, los problemas con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el papá, con la mamá, ya se le pusieron difíciles las situaciones. Ya hay una necesidad y que creen que ya no, que ya llegaron al fin. Y lo único que quieren es la salvación. Bueno, que me toca morirme, pero me quiero morir en paz con Dios. Y empieza a llamar a su familia para ponerse a cuentas. Y empieza a decir que venga, quiero hablar con él, quiero hablar con ella, para ser salva. Quiero pedir perdón, quiero que me perdonen, quiero perdonar. Esta mujer era su última, se estaba jugando la última carta. Se estaba jugando su última oportunidad, pero no para seguir viviendo, sino para ganar su salvación.
Hay muchos y muchas que me pueden estar viendo en esta hora, en este momento, que dicen ya no más, ya no más. Hasta aquí llegué. Que Dios me conceda el morir en paz. Eso no es así. Aún de ahí, de las cenizas, aún de ahí, de la cama de ese hospital, Él te puede levantar. Él te puede levantar y Él quiere levantarte, que es lo más lindo, es lo más hermoso que Él quiere hacerlo, es lo más precioso que Él quiere hacerlo. O sea, Él anhela intervenir en nuestra vida. Él anhela, Él está ahí presto, viendo en qué momento nosotros le entregamos la estafeta de nuestra vida y decirle: yo hasta aquí llego, hasta aquí ya no aguanto. Y entregarle la estafeta y decirle: bueno, hoy continúa la carrera. Pero Él no se va a ir solo en la carrera, sino que te va a levantar y te va a cargar y te va a llevar en brazos hasta la meta. Eso es lo lindo de mi Jesús, eso es lo lindo de mi Dios. Ese amor, esa ternura con el cual viene y te levanta, y levanta al pobre, al pecador, levanta a aquel que cree que ya no tiene solución. Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso de este Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros amamos, que Él no desecha a nadie. Él no desecha a nadie. O sea, ¿cómo es eso que Él accede a ir con Jairo, sabiendo que era uno de sus enemigos en ese momento? Él no desecha a nadie. Porque puede ser que alguien esté ahí: no, hombre, es que yo he hecho tanto en esta vida, yo he hecho tanto daño, tanta maldad, le he causado sufrimiento a muchos. Déjame decirte que eso al Señor no le interesa. Primero llega Él, luego arreglen las cuentas. Primero búscalo y después se sientan a platicar de qué es lo que has hecho. Y Él seguramente te va a perdonar. Lo sé y estoy seguro de eso. Hay muchos que tal vez no se creen dignos en esta hora. Pues tal vez usted, hermano, porque el que está hablando ahí no ha cometido nada. Fue una mansa paloma. Fue alguien que tal vez no pecó demasiado. Yo lo único que te puedo decir es que Dios perdona. Dios perdona, no importa. La palabra de Dios dice que aunque tu pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo dejará blanco como la lana y como la nieve. Blanco, blanco, blanco. Acércate a Él. No permitas que ese sentimiento de sentirte indigno te impidan llegar a Él. Esta mujer se sentía indigna y la tachaban en ese momento, que ella no podía estar con la gente. Ella era reconocida en ese momento como una mujer inmunda, que no se podía acercar a la gente, no podía tocar a un hombre por la situación en la cual se encontraba, acorde a la ley de ese tiempo. Por eso ella se arrastró a escondidas y dice, porque decía: tocaré solamente. Dice que vino por detrás entre la multitud, escondiéndose. Tocaré solamente su manto y seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Imagínense todo lo que pasó ahí. Todo lo que pasó ahí. Y ahí estaba Jairo. Y mientras Jesús hacía otro milagro, más gente llegaba. Más gente llegaba y más gente reconocía a Jairo. Y Jairo tenía que estar a la par del maestro. Tenía que estar a la par del maestro, porque dice: y fue pues con él. Tenía que irlo guiando. Entonces, sigue acá Jairo envuelto en una situación difícil, donde todo el mundo lo está viendo. Todo el mundo está viendo que él de qué forma está accionando, de qué forma está él obrando, de qué forma él está caminando con el Señor. En lo que Jesús obraba otro milagro, Jairo estaba ahí, confiado en que Dios lo iba a hacer. Muchas veces tú le pides al Señor y ves que otros reciben tu milagro antes.
Muchas veces tú le pides al Señor y ves que otros reciben tu milagro antes que a ti te llegue, y tú ahí luchando y caminando con el Señor y no te llega tu milagro. Y tú ahí caminando con el Señor, que toda la gente te vea, cambiando de actitudes, de pensamiento, de obra, siendo diferente. Pero se aparece otro que solo llega y da su milagro. Y el Señor le dice acá, ni siquiera le dice, ven, sígueme, imagínate. Hay gente de que tú la ves que llega a la iglesia, se lleva su milagro y se va. Llega a las congregaciones, Dios la sana y se van. Y tú como figura de Jairo esperando tu milagro. Ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que camines con el Señor. Y a medida que camines con Jesús, se te va a ir impregnando la esencia del amado. Vas a ir cambiando situaciones. Ya te lo dije. Del orgullo, la altivez, vas a ser sujeta si eres esposa, vas a ser obediente si eres hijo, vas a ser sujeto a Dios si eres varón, vas a someterte como cabeza de hogar a lo que tienes que hacer. Pero ahí estaba Jairo. Pero sigamos acá porque me impacta mucho la sanidad de esta mujer. ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, le dijo. Fíjate acá, le dijo, hija, no le dijo mujer. En ese momento el Señor Jesús restauró en esa mujer su condición de hija del Altísimo. Aquella que habían desechado, aquella que habían humillado, aquella que no le permitían acercarse a la gente, escucha la palabra hija. En ese momento llegó la sanidad a su alma. Aquella que se creía indigna, el Señor viene y le dice, hija, tú puedes hoy en este momento, en esta oportunidad, permitir que Dios sane tu corazón de hijo y de hija. Tú puedes hoy permitir que Él sane esa condición. Al decirle hija, estaba restaurando esa relación de padre e hija. Le estaba diciendo, tienes alguien por ti. Le estaba diciendo, ya no te preocupes, ya tu condición cambió. Le estaba diciendo, ya estuvo bien, ahora eres mi hija. Yo no sé cuántos que me ven, cuántas que me ven, no se creen hijos, no se creen hijas de Dios, por X o Y situación, pero hoy te invito a que te acerques a Él y que sea restaurada esa situación, sea restaurada esa relación de padre e hijo, de padre e hija, que se ha roto por todas aquellas cosas que tú has hecho. Pero el Señor viene hoy y te dice, hijo, te dice, hija, quiere nuevamente restaurar esa relación contigo. Primero el Señor, al decirle así, le sana su alma, le vuelve a dar valor. Aquella mujer que estaba desvalorizada ante la sociedad, aquella mujer que cuando la veían como una impura, como alguien que no valía nada. Yo no sé quién me ve en esta hora y está en esa condición. Ante la sociedad no eres nada, no eres nadie. Solo eres el borracho, el drogadicto, la prostituta. Pero hoy el Señor quiere restaurar y volver y devolverte el valor. Él te quiere valorizar hoy en este momento y decirte que tú eres su hija amada, que tú eres su hijo amado, que a pesar de las situaciones, que a pesar de lo mucho que te hayas alejado de Él, Él quiere nuevamente restaurar esa relación contigo. Él quiere nuevamente que tú seas su hija y su hijo amado. Si tú que te sientes desvalorizado, te sientes menos que nada, déjame decirte que Dios te ama. Jesús te ama y quiere levantarte de esa situación en la que tú te encuentras. Solo bota todo orgullo,
toda altivez, bota todo aquello que Él te quiere levantar. Pero continuemos acá. Alrededor para ver. Entonces la mujer, temiendo, dice que le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y queda sana, y quedó sana de su azote. Mientras él aún hablaba, dice el 35, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, que ahí estaba, que estaba pasando su proceso. Jairo, que ahí estaba, que estaba empezando a botar todo lo malo que él tenía. Ahí estaba, empezando a caminar con el Señor. Ahí estaba. Mientras uno hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Tu hija ha muerto, le dijeron. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Quiero tocar algo aquí importante. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa. Tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Yo no sé cuántos te han dicho: lo tuyo ya no tiene solución. Yo no sé cuántos te han dicho: es de más que te acerques a Dios. Han venido voces extrañas a tu mente, a tu corazón: es de más que busques a Dios. Esa condición en la que está ya no la puedes dejar. Ya estuviste en un tiempo con Él. Puede ser que alguien le diga: ya serviste a Dios, y mira la condición que te encuentras. No le hagas caso a esas voces extrañas. No le hagas caso a esa, es la voz del enemigo que te está hablando y que te quiere alejar de Dios. Estas personas eran aquellas que, por eso el Señor le dijo: no temas, solo cree. No temas. Estas personas quieren infundirte temor, quieren infundirte inseguridad, quieren quitarte tu fe, que tú has creído que el Señor Jesús te puede levantar de ese lugar. Pero hay personas que te dicen: no, es de más, mejor sigamos en lo mismo, mejor continuemos acá, sigamos, es de más, es por gusto buscar a Dios, es por gusto molestar a Dios. Pero yo te dije hoy: tú acciona y Dios reacciona. Acciona tú y Dios reacciona para librarte de la situación en la que estés. Solo está esperando que tú te vuelvas a Él, que tú te postres y que le digas: Señor, de esta yo no puedo, así que ayúdame, por favor. Esa es la única oración, es lo único que tú tienes que decirle. Pero sigamos leyendo acá. No molestes más al maestro. Pero Jesús hoy te dice a ti que me ves: no temas, cree solamente. No temas. Yo no sé cuál es la condición en la que tú te encuentras. No temas, solo cree. Cree que hay un Dios todopoderoso que se ha manifestado como Padre hacia nosotros, sus hijos, hacia ti. Quiere restaurarte, quiere restaurar esa conexión, esa relación de hijo, y quiere levantarte de esa situación en la que tú te encuentras. Solo cree, cree solamente. Y no permitió que le siguiese, sino, escucha, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora yo te digo, tu situación, tu necesidad, eso que tú estás pasando, no ha muerto aún. Solo está en un estado de reposo, esperando que tú vayas por el maestro. Tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tu empresa, tu situación económica, está ahí esperando que el maestro llegue para levantarlo. ¿Qué tienes que hacer? Caminar con el maestro, ir en pos del maestro, ir en pos de Jesús y caminar con Él. Por eso les dijo: hey, tranquilos, no está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Nada está perdido. El Señor Jesús hoy te dice: nada está perdido. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Mientras hay vida y esperanza, todavía hay tiempo para
Usted, hermano amado, hermana amada, que se encuentra en esa situación difícil, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Entonces, busca de Dios. Busca de ese Dios todopoderoso que está ahí a la par tuya en este momento. Solo tienes que postrarte y decirle: yo no puedo solo, yo no puedo sola. Entonces dice: si no, duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Escucha esto. Hay situaciones en las cuales se necesita de intimidad. Hay situaciones en las cuales dice que el Señor Jesús tomó solo a los padres y a sus 3 discípulos que llevaba y entró. Esto me demuestra a mí señal que el Señor quiso ordenar esa familia. ¿Qué les dijo ahí cuando entró con ellos? No lo dice la Biblia. Pero seguro les dijo algo. Seguro les dijo algo. Entró a la casa. Permite que Jesús entre a tu casa. Y el Señor Jesús llamó al padre y a la madre como figura, como señal de orden en el hogar. Imagínate, dice: y los echó fuera a todos y tomó al padre y a la madre. Aquí demuestra orden. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cuál es el punto acá? Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere, anhela estar en tu casa. Porque él bien se hubiera podido negar. Bien se hubiera podido negar y decirle: Jairo, pues ¿cómo voy a ir a tu casa? Esto me muestra a mí inclusión, que en el Señor nadie queda fuera, que en Jesús nadie queda fuera. Todos estamos incluidos dentro de este plan maravilloso de salvación y de sanidad gloriosa, esa sanidad que Él ganó en la cruz del Calvario. Esto a mí, viendo acá la palabra, muestra que todos tenemos oportunidad. No importa cuál sea tu situación, no importa qué es lo que tú estás viviendo, no importa. Lo único que tienes es ir por el Maestro. Los dos dice que y vino a él, accionó. Si tú accionas, Dios va a reaccionar a tu favor. Si tú accionas, Dios va a reaccionar. Hoy te invito a que tú te puedas levantar de esa situación en la que tú te encuentras y que creas que hay un Dios en el cielo que te puede ayudar. No importa cuántas veces lo hayas probado, cuántas veces lo hayas intentado y hayas fracasado. Intenta una vez más. Pero camina, al igual que Jairo. Soporta. Camina con el Señor. Soporta la burla, la crítica, la murmuración. Soporta el qué dirán. Jairo caminó con el Maestro. Caminó, y en el caminar con el Señor, Él se fue puliendo. Pero empieza por algo. Empieza hoy en la noche postrándote ante el Señor, o en la situación donde te encuentras hoy. Si estás ahí en el hospital, si estás con tu familiar enfermo, hoy póstrate. Ora y dile: Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes levantar. Nunca te han visto orando, nunca te han visto postrado. Pues eso es lo que a Jairo le pasó. Jairo botó todo su orgullo, su título. No le importó el qué dirán, por tal que Jesús supliera una necesidad. Por eso yo dije al principio: benditas necesidades que nos hacen acercarnos a Dios. Y ese es su propósito, acercarnos a ese Padre de amor. Ese es el propósito de las situaciones difíciles, irnos enseñando, irnos en nosotros, aumentando la fe,
quitando el temor, así como el Señor Jesús le dijo, no temas, solamente cree, solamente cree. Hoy te dejo con estas palabras que el Señor Jesús le dijo: no importa lo que murmuren, no importa lo que estén vociferando la gente de afuera, que te esté diciendo que tú no puedes, que eres un inútil, que no vas a servir para eso, no importa. A Jairo le dijeron: está muerta, ya deja, ya no molestes. No importa lo que te puedan estar diciendo, yo hoy vengo a inyectarte lo que el Señor Jesús le dijo a Jairo: no temas, solo cree. No temas, solo cree. El temor te va a paralizar y el no creer te va a derrumbar. No temas, solo cree. Hoy el Señor te dice: hijo mío, hija mía, no temas, solo cree. Solo cree. Hoy Dios quiere intervenir en tu vida. Anhela intervenir en tu vida. Él te ama con amor eterno. Dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario como pago de tus pecados y de mis pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hoy en esta hora te bendigo donde quiera que te encuentres. Te bendigo cualquiera que sea tu situación, pero solo hoy entiende y comprende que eso que estás viviendo no te aparte de Dios. Al contrario, te acerque a Él. Te acerque a Él. No me resta más que decirte que tienes un Padre de amor en el cielo y que en una oportunidad dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y en esa cruz fueron clavadas todas nuestras enfermedades, todas las situaciones difíciles fueron clavadas en la cruz del Calvario. Hoy levántate, levántate, levántate de esa situación en la que tú te encuentras. Hoy póstrate y dile que ya no puedes más, que hoy le entregas el señorío de tu vida a Él, que hoy le entregas, que hoy reconoces que solo no puedes, que sola no puedes, y dile: de aquí en adelante haz tú lo que tengas que hacer conmigo, pero camina con el Señor. No importa el que dirán, porque lo van a decir. No importa, las críticas te van a criticar. No importa, al igual que Jairo, no importa, te van a criticar. Pero ¿quién va a salir beneficiado al final? Tú. ¿Por qué? Jesús va a entrar a tu casa y va a poner orden. Jesús va a entrar a tu casa y va a sanar, y va a restaurar, y va a levantar todo aquello que tú ya creías muerto. Que el Padre te bendiga. Te quiero mucho. Me despido en esta noche. Me despido en este momento diciéndote que hay un Dios que quiere intervenir en tu vida. Por el teléfono, repórtate. Quiero saber dónde te encuentras. Quiero saber dónde nos ves para poder pedir al Padre por tu vida. Ahí está ese número, yo tengo en WhatsApp. También nos puedes contactar por Facebook, también ahí estamos. Puedes ver las réplicas de estos programas en YouTube. Estamos como Walter Sicán, ahí nos puedes encontrar. Si te perdiste alguno, ahí lo vas a encontrar, ahí puedes ser edificado. Que el Padre te bendiga, te quiero mucho y levántate.